Muchas bendiciones, ¿cómo están? Dios te siga bendiciendo, hermano. Ya usted está bendecido como quiera. Vamos a dar un tema interesante, muy interesante, en Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Escuchen bien, presten atención. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libre, y no vuelvan otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué dice esa ley? Vamos entonces a averiguar cuál es el yugo de la esclavitud. Todo hombre, toda iglesia, que muchas veces se nos enseña a nosotros a estar sometidos a un sistema doctrinal, así sea en las iglesias, de estar haciendo esto, así sea en el hogar, la familia, o así sea en el trabajo, o así sea también en los estudios, en el trabajo, donde el hombre, el creyente, está sometido a un sistema doctrinal que tiene que hacer. Y muchas veces nosotros como iglesia se nos quita cierto privilegio y derecho de nosotros poder preguntar a los pastores, a los líderes, como lo hacían los bereanos en la Biblia. Pablo dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, que sigan el ejemplo de los bereanos en el pueblo de Berea, porque los bereanos, al escuchar el mensaje del Evangelio de Pablo, los bereanos preguntaban a Pablo, y los bereanos le decían a Pablo: Pablo, yo quiero corroborar, yo quiero estar seguro y buscar información y corroborar si todo lo que tú hablas y nos enseñas estás conforme a la palabra del Evangelio. Así que Pablo, permítanos a nosotros corroborar y discernir y evaluar. Y Pablo le gustó eso. Pablo dice: sean como los bereanos, que ellos investigan si lo que se nos está enseñando es correcto. Todo creyente que esté sometido a un sistema doctrinal y que ese sistema doctrinal para obedecer nos lleva a nosotros a la esclavitud, a no estar libre, a no vivir libre, que se nos quite el derecho de estar con nuestra familia. Se nos quita el derecho de estar con la familia, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Se nos quita el derecho de poder trabajar nocturnamente en la noche, porque hay un sistema doctrinal que se nos está enseñando y que estamos nosotros sometidos. A veces estamos sometidos, agarrados, como que lo abrazamos, y que se nos está enseñando en ese sistema doctrinal, se nos está enseñando que tú deberías de no trabajar en la noche y ir a la iglesia en la noche. Se nos está enseñando que tú no debes hacer esto y esto porque esto desagrada a Dios. Se nos está enseñando a que no saquemos tanto tiempo con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia. Se nos está enseñando a que no comamos esto porque esto hace daño. Se nos enseña muchas cosas y que eso nos lleva a nosotros a cierto tipo de esclavitud. Se nos enseña a nosotros que no vayamos a la playa. No, que la playa es solo el diablo. Se nos enseña muchas cosas. Si alguien te quita el espacio de tú poder corroborar y discernir algo y tú no lo puedes hacer, tú estás en yugo de esclavitud. Porque la ley lo que hace es que enyuga, amaja, ata a la persona a hacer algo. Pero que Pablo nos enseña que nosotros, la iglesia, en Cristo tenemos libertad. En Cristo tenemos libertad para deshacernos de esa ley. Pablo nos enseña que en Cristo Jesús, en el Evangelio de la Gracia, tú tienes la libertad de tomar decisión, de tú abandonar ese sistema que te está haciendo daño, ese sistema doctrinal, ese sistema de enseñanza doctrinal que a usted se le está imponiendo y que tú sientes como una carga. No te sientes con libertad, que te sientes que lo que tú estás haciendo no sabes ni por qué lo estás haciendo. Hay muchas personas así en la iglesia, que se le dice: haz esto, pero ellos no entienden lo que están haciendo.
y no disfrutan, no sienten lo que están haciendo ni lo disfrutan y no saben por qué lo están haciendo. No ven resultados en lo que están haciendo. Solamente se le dicen a esto. Ven mucho a la iglesia para que Dios te bendiga. Diezma, hermano, diezma para que se te abran las puertas de los cielos. Ah, las cosas no están bien. Mira qué bien, hermano. Cómo usted mismo me dice que las cosas no están bien económicamente. Eso es que no diezma. Eso que no estás dando el 10%. Eso es que tú no estás dando una buena ofrenda, buena de verdad que sea buena. Y por eso le viene a usted ese castigo y esa depresión y esa mortandad. Todo ese sistema que muchas veces nosotros estamos sometidos causa depresión. Y cuando usted se ve en una depresión, en un desesperamiento, que no entiende lo que a usted le están ofreciendo, entonces Pablo dice Pablo, y no estéis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Eso es estar bajo el yugo de la esclavitud. Vivir en libertad. Vivir en la libertad es vivir conforme a cómo Cristo nos hizo a nosotros. Nos hizo libres para no estar sujetos a un sistema religioso que nos dice, haz esto para que Dios esté bien contigo. Cuando Pablo el apóstol nos dice en el libro de Efesios, capítulo 1, libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4, diciendo que ya nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No hace falta que usted se someta a un sistema doctrinal donde usted se ve como amarrado, atado a hacer algo obligatoriamente para que entonces tú seas bendecido. Porque la misma palabra nos dice que a través del Evangelio de Cristo ya tú fuiste bendecida. Tú fuiste bendecido ya en lugares celestiales. La bendición tuya no es de hombre. La bendición tuya viene de lo alto, de lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, amado. Vamos entonces a investigar lo que Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1, cuando Pablo dice, y no estéis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Vamos a la pizarra. ¿Okay? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 1 y también el versículo 15. Pero primero vamos a ir al capítulo 28, 1. Dice, Dios habla a Israel. Y Dios está hablando acerca de mandamientos y leyes. De lo que el pueblo de Israel debería de hacer para estar bien con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice aquí, no estéis sujetos al yugo de esclavitud, se lo está diciendo a las iglesias, a nosotros. Es por razones y causas y motivos que muchos judíos estaban sometidos a una ley, que es a la ley de Dios, que es un sinónimo a la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es la ley de Dios o qué es la ley de Moisés? Pues la ley de Moisés, Pablo el apóstol, le llama a la ley de Moisés, a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, Pablo el apóstol en Segunda de Corintios, capítulo 3, Segunda de Corintios. Vamos a buscarlo. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice Pablo, Segunda de Corintios 3, 7 y 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letra de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, en la cual iba de perecer, ¿verdad? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, versículo 9, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ok. El apóstol Pablo hace una diferencia en el versículo 7 y en el versículo 8. Hace una diferencia entre el ministerio
ministerio, porque está hablando del ministerio de Moisés. Y el ministerio de Moisés tiene que ver con la ley. ¿Ok? Tiene que ver con la ley. Dice Pablo que si el ministerio de Moisés bajo la ley fue con gloria, entonces dice, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? Y también Pablo habla el ministerio de justificación. ¿Ok? ¿Por qué Pablo le llama a la ley de Moisés el ministerio de condenación? ¿Ok? Condenación. ¿Por qué Pablo le llama a la ley de Moisés el ministerio de condenación o el ministerio de muerte? Ok. Pablo le llama al ministerio de Moisés el ministerio de condenación. ¿Por qué razón? Porque todas aquellas personas que no obedecen a los mandamientos y a la ley, la misma ley de Dios a través y dada al pueblo de Israel, la misma ley de Dios ofrecida a Moisés, y Moisés se la entrega al pueblo. ¿Ve? Se la entrega al pueblo. La ley Dios se la dio a Moisés y Moisés se la entrega al pueblo. Pero entonces Pablo dice, si no obedecen la ley, entonces lo que hay es juicio y lo que hay es maldición. ¿Ok? Maldición. ¿Está claro? ¿Ok? Eso es en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que nosotros en Cristo Jesús, a través de Jesucristo, de la cruz, la muerte de Cristo y su sangre, nosotros ahora estamos, Romanos, capítulo 8, 1 y 2, y Romanos 7, 6. En el libro de Romanos 7, 6, Pablo dice que ahora estamos bajo un nuevo régimen de espíritu de vida. Ese nuevo régimen de espíritu de vida tiene que ver con Cristo, que en Cristo nos libró de la condenación de la ley. Cristo nos libró de la condenación de la ley, del yugo de esclavitud. Y Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo que ahora ya en Cristo Jesús fuimos librados de la ley de condenación. Pablo le llama a los mandamientos y a la ley que Dios habló a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28:1 dice, mira lo que dice Deuteronomio 28:1, que si el pueblo de Israel obedece para guardar los mandamientos y ponerlos por obras, serán bendecidos. Pero en el versículo 15, aquí en el versículo 15 dice que si el pueblo desobedece los mandamientos, caerían en maldición. En el Nuevo Testamento, nosotros en la gracia, en Cristo Jesús, estamos sometidos a la ley de Cristo. Y la ley de Cristo dice en el libro de Gálatas 3:13, que Cristo nos salvó, nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Todo lo que el hombre hace que lo lleve a un cautiverio, a un castigo, a estar deprimido, angustiado, y que no tenga la libertad en Cristo para poder orar, para poder evaluar, discernir, es estar en cautividad. Es estar, como Pablo nos enseña, el yugo de esclavitud. ¿Ok? Pablo nos está enseñando a nosotros que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley lo que hace es
tú haces. Pero la ley de Cristo dice, la ley de Cristo nos dice, yo te perdoné todos tus pecados, todos tus pecados, ¿ok? Yo te perdoné todos tus pecados, yo te salvé a base de nuestra fe, ve, a base de la fe del hombre. Entonces, a base de que el hombre le creyó a Cristo, nosotros somos librados. ¿Librados? ¿De qué? Del yugo de la esclavitud de la ley. Porque la ley lo que hace te dice es que tú hagas. Otra cosa que es bien importante que Pablo nos está enseñando, que la ley de Cristo nos salva a nosotros y nos perdona nuestros pecados y te ve justo y limpio para siempre. La justicia que obra por la fe en Cristo, en creer en Cristo, Dios te ve a ti justo en medio de tu debilidad. Aun cuando tú estás débil y fallas, si tú creíste en Cristo, Dios te ve justo y no hay quien te juzgue. No hay ley que te pueda juzgar a ti para condenarte y decirte que tú estás mal con Dios. Pero Pablo también nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, diciendo que la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7, 7 dice que la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la ley le hace saber al hombre que es un pecador, sobre todo, cuando la ley de Cristo no está. Cuando la ley de Cristo está ausente. Cuando la ley de Cristo está ausente, y Pablo dice que la ley del Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés, que es la ley que esclaviza, la ley que le dice al hombre, que le dice que tú eres un pecador. La ley en el Antiguo Testamento, sin Cristo, sin que esté Cristo Jesús, sin que haya venido Cristo, la ley en el Antiguo Testamento es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo enseña es que la ley nos pone a nosotros en nuestra mente y en nuestra conciencia que somos unos pecadores, ¿verdad? Que no estamos bien con Dios, que no damos el grado, no subimos al nivel de la santidad de Dios. La ley te exige, te demanda, la ley nos amarra y nos dice que tú nunca estás bien con Dios, que tú no eres salvo, que tú no das la santidad perfecta como Dios quiere que tú vivas en santidad. Eso, en estar bien con Dios, se obtiene en la ley de Cristo, en el Nuevo Testamento, no es en el Antiguo Testamento. Entonces, todo aquello que están dependiendo, como dice Pablo en Romanos, Gálatas 3:10, que lo que depende de esta ley, la ley cuando dice diezma, la ley dice que tú no das diezmo correctamente, que tú deberías de seguir diezmando. Eso es lo que la ley. Si la ley dice que tú ames a tu hermano, la ley te demanda y te exige que sigas amando, porque la ley nunca te ve justo, perfecto a ti, que tú amas perfectamente. Estar sometido bajo la ley es estar sometido al yugo de esclavitud, porque la ley nunca ve perfecto al hombre. Lo que hace es que lo empuja. Pablo nos dice en Romanos 7:7, dice que la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley nos hace saber a nosotros que somos pecadores. Pero en Cristo, la ley de Cristo nos hace saber a nosotros que tú eres justo, que Cristo pagó el precio. Él hizo un pago a través de la sangre de Cristo. La ley nos mata, la ley nos condena, porque la ley nunca ve al hombre justo, limpio y santo y perfecto. La ley es así. Entonces la ley de Cristo no nos condena porque ve a Cristo en ti. Y como la ley de Cristo ve a Cristo en ti, Cristo muere en el lugar de nosotros. La ley nos mata a nosotros y nos condena. Cuando Cristo murió, lo que hizo es que Cristo murió para darle muerte a la condenación de la ley.
Ahora Cristo muere, le dio muerte a la condenación de la ley y nosotros ya no tenemos que estar obligados a estar bajo la ley que nos domina y nos castiga y nos dice que estamos mal siempre, que no hemos dado el grado. ¿Entiende? Pablo le dice a las iglesias en Gálatas, diciendo, vamos a leerlo, no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, estén firmes. Estar firme es estar firme en la ley de Cristo, sabiendo que aún en tus debilidades Cristo ya te perfeccionó y te hizo santo y justo, y Él no te ve más un pecador. Y como no te ve un pecador, Cristo te promete perfeccionarte a ti, trabajar contigo, mejorar en la ley de Cristo. Pero si te vas para aquí, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés nos dice que tú hagas, y nunca la ley te va a ver justo y santo y perfecto, que diste el grado, que tú subiste al nivel de santidad de Dios. La ley siempre te va a descalificar, nos descalifica. Entonces el cristiano hoy en día está sometido a ciertas leyes que no es la ley de Cristo. Y por eso tú ves que nosotros estamos sometidos a ciertas doctrinas que siempre los hombres imponen y nos dicen a nosotros que estamos mal. Nos descalificamos. Tú estás descalificado. Tú no das el grado. Tú estás en pecado. Tienes que seguir diezmando. Tienes que ir mucha iglesia. Tienes que pagar el precio. Pero el precio lo pagó Cristo en la cruz, en su sangre, para declararnos a nosotros justos. Y si Cristo murió, dejamos su sangre, perdonó todos nuestros pecados y canceló la ley. Solamente Pablo dice que no vuelvas otra vez a estar sometido a esa ley, a esa doctrina, a esa dogma que nos esclaviza a nosotros y no tenemos libertad. Ahora, ¿qué es vivir en libertad? Vivir en libertad es tú tener la libertad en Cristo, de que Cristo murió por tu pecado, te sacó de la condenación y ahora tú tienes el derecho de estar en Cristo, de vivir la ley de Cristo en libertad, aún en medio de tus debilidades. Tú tienes un derecho legal en la palabra de disfrutar tu salvación, disfrutar el perdón de tus pecados. Tú tienes un derecho ahora. Eso es lo que es vivir en libertad en Cristo, que tú tienes el derecho de vivir el evangelio como Dios lo puso en la palabra y no volver a estar esclavizado por dogmas y doctrinas o diezmo que haga esto para que entonces tú seas bendecida, porque ya Cristo te declaró justo y bendecido de una vez y para siempre en la ley de Cristo. Cuando Pablo dice no vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud, ¿verdad? Y en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Versículo 13, aquí está, el versículo 13 dice, a libertad Cristo te llamó. Eso significa que tú tienes la libertad y el derecho de estar aquí en la gracia del Señor. Y estar en la gracia, Dios no te esclaviza, Dios no te llama pecador. Al contrario, en medio de tu debilidad, Dios te fortalece y te echa para adelante y seguir adelante. Que es mucho mejor que estar bajo una ley que te oprime, que te condena y que te ve, que te dice que tú eres un pecador. Hay que salir de ese sistema, hermano. En las iglesias muchas veces estamos sometidos a dogmas, a mandamientos, a doctrinas que nos están diciendo a nosotros que hagas esto para estar bien con Dios. Pero Dios te ve justo a ti en medio de tu debilidad y promete perfeccionarte a ti en mejorar. Eso es una promesa que te da la gracia, un derecho. Ahora, vivir bajo la ley en libertad es un derecho que tú tienes por Cristo Jesús, de tú escoger a Cristo, la ley de Cristo, y no estar aquí. ¿Ok? Dios te bendiga y que la paz de Dios siempre esté contigo. ¿Ok?